Ya, en lo que acabamos de ver, algunos ya podrán darse cuenta de que hay una crítica fuerte ahí al psicoanálisis como un mecanismo que permite construir, en fondo, desmantelamientos de los mecanismos de defensa, y pensando en que estos mecanismos de defensa son los que de alguna manera impiden el crecimiento de las personas. Esa es la concepción psicoanalítica. Pero de alguna manera lo que me interesaba a partir de este video era pensar justamente en la posibilidad de cómo la imagen puede constituir por sí misma un ordenamiento de lo real, y esa construcción de realidad de alguna manera también permitiría que los sujetos se constituyan como individuos, digamos, con ciertos mecanismos de integración. Y lo que hace un poco este cortometraje es poner en evidencia cómo esta fragmentación que se da en el sujeto, el psicoanálisis se encarga justamente como de reconfigurarlo, pero la crítica está justamente en que los mecanismos de defensa en ocasiones sí son bastante más funcionales. Ahora bien, a partir de eso, la noción que decíamos en un principio, esta cosa tan pretenciosa que puede sonar de hablar sobre verdad, imagen y violencia, está puesto un poco en este cortometraje, pensando en que uno ve, bueno, obviamente el cortometraje tiene una connotación bastante violenta por sí misma, que de alguna manera metaforiza la concepción que se puede tener de la imagen hoy en día. No quiero decir con esto que todas las imágenes sean violentas, pero si hablamos de cierto sector del arte contemporáneo y ciertas manifestaciones concretas, la violencia ejerce de alguna manera un papel en el cual, como decía Víctor Hugo un poco en la mañana, termina construyendo un fragmento de realidad. Entonces, de hecho, hoy en día, si empezamos a pensar el papel que la imagen tiene en nuestras vidas, uno podría pensar en que la manera en la cual nos relacionamos con las imágenes tienen un sesgo de violencia bastante, digamos, subrepticio, en el sentido de que nos encontramos bombardeados por imágenes. Entonces, casi como no podemos hacernos los tontos con la manera en la cual las imágenes nos interpelan día a día, desde el computador personal hasta la publicidad. Entonces, ahí, en ese caso, en ese punto, los medios de comunicación es donde la violencia, a mi modo de ver, cumple un papel muy relevante, justamente porque es un horizonte de representación en el cual coincide mucho de la percepción de las personas hoy en día. Obviamente no todas, pero de una parte considerable sí podríamos pensar en que estos medios representan de alguna manera un punto importante de encuentro. Ahora, la idea justamente de la investigación, por lo menos que estoy intentando desarrollar, es pensar si este carácter violento que tienen las imágenes, qué raigambre puede adquirir, de dónde puedo partir para pensar en cómo la violencia se articula como un mecanismo de integración o de desintegración de los sujetos en la parte artística. Entonces, quería justamente comenzar con esta imagen, que es una representación abrañiciense que cita Rosalind Krauss, que es una, digamos, teórica que se especializa en arte contemporáneo y psicoanálisis, donde ella dice más o menos lo siguiente. Estas representaciones, las que estamos viendo, son caricaturescas, innobles y degradantes. Probablemente se refiere a que estamos, si ustedes se fijan en la figura humana de ahí, no tiene algunos podrían llamar la perfección, cosa que es bastante discutible, pero en realidad es un esbozo bastante precario gráficamente, si se quiere pensar de esa manera. Nunca parecen superar los prematuros garabatos iniciales y su intención parece dudosamente productiva, a pesar de las premisas de los psicólogos. Los psicólogos están marcando ahí un tipo de discurso que Rosalind Krauss se encarga como de contradecir. La fuerza que impulsa estas redes lineales sin forma es tan destructiva como una marca que mancha, pintarrajea e interrumpe la superficie, una señal cuyo impulso parece puramente sádico. Se refiere justamente como al herir la superficie, como una metáfora. De este modo, el arte tiene un comienzo alternativo, al menos en la medida en que se refiere a la propia imagen del hombre. Comienza con lo que Vatel llama un rechazo a representar
y a su vez proyecta la autorrepresentación como autodesfiguración. En pocas palabras, lo que me parece muy llamativo de esta afirmación, que Rosalind Krauss ahí comenta mucho a Bataille, es justamente la propiedad de la imagen como un posible atributo pensable de una construcción de realidad que en sí misma representa una especie de agresión sádica o una agresión con un rasgo de violencia. Entonces, la idea de violencia en relación con la imagen es un término o una relación más bien bastante interesante que hace un filósofo vivo actualmente que es Jean-Luc Nancy, y él establece algunos anclajes que me interesa como establecer aquí como para que discutamos un poco algunas manifestaciones de arte contemporáneo en un momento posterior. El concepto de violencia de Nancy alude básicamente a que la violencia, para él, sería una fuerza externa que siempre ataca un sistema determinado. Es decir, yo aplico una fuerza que actúa como un ataque sobre la superficie de algo. O sea, ataca un sistema en el fondo. Pensemos eso en términos bastante abstractos, estamos siendo como bastante estructuralistas al respecto. O sea, una fuerza que uno podría pensar que se introduce en el sistema para desbaratarlo. En realidad lo que hace, según Nancy, no es entrar en un sistema, sino que más bien atacarlo desde fuera. El ataque a las instituciones, por ejemplo, es un ataque que se establece desde los márgenes, y estoy pensando en esto justamente en el contexto que estamos hablando de los 40 años. La violencia entonces se encargaría de romper, masacrar y consolidar una presencia hegemónica de sí misma sobre un sistema. Con eso Nancy está en realidad haciendo un análisis ontológico y proponiendo una lectura fenomenológica de lo que se considera violencia como un elemento que de alguna manera constituye entonces una construcción de realidad que es bastante paradójica, porque la violencia en ese caso es una fuerza que en realidad siempre está actuando con una intensidad radical, ¿ya? Y una intensidad radical que de alguna forma transforma lo otro y lo transforma en algo que para Jean-Luc Nancy solamente representa algo que no tiene rostro, que es la ira de la violencia. Ahí en ese punto es donde yo creo que podemos tener algunas diferencias. O sea, justamente lo que hablábamos es que la violencia puede tener una connotación bastante negativa, pero en ocasiones, como pensaba Bakunin o los anarquistas, digamos, a principios del siglo, puede justamente crear una nueva realidad. Nancy dice que el juego de fuerzas, que es cualquier sistema, que cualquier sistema está articulado por un juego de fuerzas. En el caso de la representación artística sabemos que hay un orden óptico que de alguna manera está determinado por elementos formales. La violencia se encargaría entonces de desbaratar todo eso y articular una completa destrucción. Si pensamos eso en el arte contemporáneo, a lo mejor ahí podríamos dar el paso atrás y decir, en realidad no es tan así. En realidad la violencia tiene una connotación, sí, chocante en ocasiones, radicalizada en su ataque contra la imagen, pero de alguna manera se encarga también de construir una nueva imagen y generar nuevas fisonomías. Entonces, toda esta, digamos, esta intervención de las fuerzas en los flujos de significado de las imágenes están de alguna manera puestos en la representación más formalmente, digamos, tradicional, pero la violencia de alguna manera se encarga de aparecer lentamente, primero como significado, en el caso, por ejemplo, de los desastres de la guerra de Goya, interviniendo sobre la representación del cuerpo. Ahora bien, en ese caso estamos hablando de un contexto determinado en el cual la representación era aquello que yo podía atacar.